Hola, ¿cómo estamos? Muy buen día. Es un enorme gusto, un enorme placer estar de nuevo con ustedes. La pregunta del día de hoy dice así: ¿cuál es la importancia de tener un vocabulario amplio? Nuestro tema queda entonces así. ¿Te has encontrado en situaciones donde dos personas, o a lo mejor más, han pasado por una situación similar, pero la respuesta que da cada uno es diferente? Te pongo un ejemplo. Cuando a lo mejor encuentras dos personas que se equivocaron en algo muy similar y la respuesta que tiene cada uno es diferente. Otro ejemplo que a lo mejor te ayuda a entender lo que te trato de decir. Por ejemplo, cuando alguien pierde algo, un celular, te pongo, y de repente ves la respuesta que puede tener uno, a lo mejor de mucha ansiedad, de mucho nervio, y el otro, una respuesta con menos intensidad, o a lo mejor hasta más relajado. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Lo que va a ocurrir aquí es que la respuesta que cada uno dé a la situación que está pasando va a depender de lo que, del hecho o del suceso. Esto es parte importante, ¿eh? Es de acuerdo a cómo lo considere cada uno. Ahora, ¿por qué se da esto? Porque la forma en que cada uno, ¿sí? Ojo, no estoy diciendo que uno tenga mayor razón o uno tenga menor razón, no, no, o sea, los dos tienen algo por el cual están así. ¿A qué se debe esto? La forma en que cada uno va a explicar la reacción se va a fundamentar en el lenguaje que tiene. Cada uno va a decir por qué está así. Ahora, esto te va a ayudar a entender lo que para uno significa, para lo que el otro significa. El lenguaje es parte importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender. Si tú fueras a un país con un lenguaje diferente al que hablas, sin haber, por ejemplo, escuchado o practicado antes, sería muy complicado que entendieras, muy difícil saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. A lo mejor podrías interpretar algunas cosas, pero sería muy limitado la comprensión real de lo que está sucediendo, de lo que está pasando en esta parte. ¿Qué es lo que sucede? El lenguaje crea una forma de conocer, analizar y sobre todo valorar lo que pasa. Es decir, el lenguaje lo que nos va a dar es percibir lo que llamaríamos, te decía hace rato, cuando alguien te explica un suceso que puede ser muy dramático para él y a lo mejor a ti te cuesta entenderlo, puede ser esto, el lenguaje que está utilizando, el lenguaje que tú tienes. Ahora, ¿qué sucede? Cuando una persona tiene un vocabulario rico, es decir, tiene la posibilidad de usar diferentes palabras en diferentes formas, entonces lo que sucede es que amplía su forma de entender la vida. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínate que en la ciudad en la que tú estás, o una ciudad, solamente hubiera una vía para llegar del punto A al punto B. Si por alguna razón, un día o días, esa vía no puede ser recorrida, quiere decir entonces que no habría la posibilidad de traslado de un punto al otro. Y entonces las personas se quedarían sin poder hacer nada. Pero si esta ciudad no solamente tiene una vía, sino tiene varias vías, varias formas de llegar, si la vía principal está cerrada por alguna razón, hay diferentes opciones que se pueden tener.
Es decir, se pueden encontrar otras formas de entender esta parte. Así pasa con lo que es el lenguaje. Sobre todo, algo importante, nuestro lenguaje, el que utilizamos, es uno de los que tiene mayor riqueza, es la que tiene mayor número de palabras. Y recuerda lo que te decía en esta parte. Si el repertorio que tienes de palabras es corto, entonces la visión de lo que vas a tener en tu vida va a ser muy... Eso es algo interesante. Vuelvo. Si el lenguaje es corto, la visión de la vida es corta. Si tu lenguaje empieza a ser rico, si tu lenguaje empieza a ser cada vez más amplio, entonces crecerá mejor lo que tú eres, lo que te pasa alrededor, lo que es tu realidad. Entonces, ¿qué sucede? Al enriquecer tu léxico, la información que tienes es mayor y la posibilidad de encontrar opciones a los retos, dificultades que tienes en la vida se presenta en esta parte. Ahora, ¿cómo hacerlo? Una de las mayores y mejores formas es la lectura. Es algo importantísimo. Cuando tú utilizas esta opción de leer, vas a enriquecer tu vocabulario. Esa es una muy buena opción. Otra que puedes utilizar es, ten pláticas con personas que su vocabulario sea rico, porque también te van a ayudar a entender esta parte. Probablemente al principio sea un poquito complicado. ¿Por qué? Porque desconocer palabras implica a lo mejor un poquito de la dificultad de comunicarse, pero conforme los vayas conociendo, te darás cuenta que cada vez puedes expresarte de mejor manera, puedes entender mejor a los que te rodean, y creo que la parte más importante, tu realidad en serio será muy diferente. Entonces, pues te invito a esa parte, fomentar lo que es la lectura. Espero que esto que te haya compartido te sea de utilidad. Como siempre, me gustará y nos gustará saber lo que es tu opinión. Ya sabes las formas que tenemos de comunicarnos. Ya sabes también que aquí te comparto información en situaciones muy concretas. Como siempre, lo único que me queda por decir es: sigue creciendo, disfruta tu vida. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.